Hola, les saludo. Soy la doctora Paula Cisneros, soy médico pediatra general y el tema que hoy les voy a traer es urticaria en pediatría. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la definición, ¿verdad? La cual tenemos que es una dermatosis que se caracteriza por tener lesiones elevadas, las cuales son eritematosas, con un centro pálido, que suelen palidecer a lo que es la presión, son muy bien delimitadas y por lo general tienden a confluir y formar una sola lesión de mayor tamaño y suelen ser muy pruriginosas. La duración de esta puede variar y normalmente desaparecen en las primeras 24 horas, la cual es lo más común. Y pues bueno, en cuanto a la epidemiología, pues bueno, vamos a ver que en un 10 a 20% de la población va a presentar algún tipo de urticaria en cualquier etapa de su vida y es a cualquier edad. El 50% de este 20 pues van a presentar o no angioedema, el cual es una inflamación en planos más profundos de lo que es la piel. En la población pediátrica, en 3.5 a 8% se va a presentar en lactantes y este aumenta más hasta un 16% en la adolescencia. ¿Sí? Vamos a ver que con o sin angioedema, la urticaria se puede clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución en aguda o crónica. Vamos a hablar de una urticaria aguda cuando esta se presenta en menos de 6 semanas con las lesiones y en la crónica cuando estas lesiones ya duran más de este tiempo, de 6 semanas. Vamos a ver también pues que a pesar de ser lesiones agudas o crónicas suelen ser muy, muy parecidas, por lo cual suelen ser muy difícil diferenciar una lesión aguda a una crónica. Normalmente se tienen que ser las mismas lesiones, solamente con menor o más tiempo de evolución. En cuanto a etiología, pues vamos a ver que la etiología de la urticaria aguda suelen ser factores distintos, puede ser como alimentación, puede ser o no regulada por hemoglobina IgE, puede ser alimentos como por ejemplo la proteína del huevo, alimentos como el cacahuate y la fresa, la cual es muy alergénica, algunos medicamentos, sobre todo las penicilinas, antibióticos en general, incluso se habla de la homeopatía, que hay unos medicamentos que a pesar de que son, digamos, hechos de algunas plantas o derivados, pues suelen despertar algún tipo de urticaria en algunas personas que los ingieren. Los insectos, ¿verdad? Algunas personas son muy sensibles a los piquetes de hormiga, sobre todo la hormiga roja, cualquier insecto que tenga aguijón, vaya, las abejas, los avispones, algunos virus, bacterias, hongos incluso, o algunos parásitos también se han relacionado con la aparición de alguna urticaria. Y los ambientales como son el polen, el polvo, algunas plantas y el látex, el famoso látex que al presentar algún roce con la piel puede despertar algún tipo de urticaria. Y otras son las transfusiones, pueden ser plaquetas, sangre, generan algún tipo de respuesta. Y en cuanto a la etiología de la urticaria crónica, pues bueno, aquí la mayoría van a ser urticarias físicas, la cual vamos a hablar un poco más adelante, que son hasta un 30% de su frecuencia. Y de estas, el 70% suelen ser idiopáticas, pero el de estas 70%, el 40% casi siempre tienen una base autoinmune. Llámense lupus, artritis reumatoide juvenil o cualquier otra enfermedad que tenga una base autoinmunitaria, suelen relacionarse con etiologías de urticaria crónica, ¿verdad? En cuanto a fisiopatología, pues bueno, ya les mencioné que hay unas que están mediadas o no por IgE y las cuales también pues son las inmunológicas, pero también hay unas que no son necesariamente inmunológicas. En cuanto a las urticarias inmunológicas, las cuales son las más comunes, que son las dependientes de IgE, que suelen ser mucho las urticarias agudas, que son las que normalmente duran menos de 24 horas, pues bueno, aquí se explica cómo se lo intenté representar en una gráfica, con un esquema en la cual el alérgeno lo representa en una estrella azul. Entra a nuestro sistema, ¿verdad? Despertando que las IgE empiezan a sensibilizarse y se empiezan a hacer pues una IgE específica para ese alérgeno, lo cual represento con un rombo amarillo y un circulito rojo, ¿no? Y esa es una IgE específica para ese alérgeno. Cuando ya hay una segunda exposición y entra el alérgeno, pues bueno, estas IgE que ya son específicas reconocen inmediatamente el alérgeno y empiezan a degranularse, ¿verdad? A responder y empiezan a liberar varios
factores preformados como la serotonina, los proteoglucanos y sobre todo la histamina. La histamina, pues esta se fija a los receptores H1 de las terminaciones nerviosas y empiezan a fijarse en los vasos. Y eso empieza a hacer que la pared de los vasos empiecen a contraerse, ¿no? Entonces eso va a generar que haya más aumento de la permeabilidad vascular, generando así el famoso eritema y el edema tan característico de la urticaria. Y sobre todo también la histamina tiene mucho que ver con el prurito, que es lo principal causa y respuesta que genera esta histamina, factor preformado, ¿no? Y pues bueno, las IgE que no son dependientes, pues aquí más que nada incluye lo que es la hipersensibilidad tipo 2, 3 y hasta la 4. Más vamos a recordar un poquito de lo que es de la inmunología. Pues la IgG, vamos a ver que esas pues ya sabemos que forman un complejo inmunitario con el antígeno sérico que ya existe. Y las tipo 2, aquí la IgG, incluso IgM, forman un complejo inmunitario que circula e interactúa con los complementos en la superficie de lo que es el mastocito. Y la hipersensibilidad tipo 4, hay que recordar que aquí el mastocito ya incluso migra hacia lo que es la derma de los ganglios y desde ahí va a presentar el antígeno. Y pues también tenemos los que son las urticarias que son no inmunológicas. Aquí pues la mayoría de las urticarias crónicas tienen este fondo y pues son más que nada una activación muy específica, pero sobre todo el mastocito es el que más tiene papel en ese tipo de urticarias y casi siempre tienen la atopia y la autoinmunidad son los factores que más pues favorecen a ese tipo de urticarias, ¿no? Ahora, ya las urticarias físicas, vamos a ver que son unas formas de urticarias que suelen ser crónicas, pero son desencadenadas por factores físicos muy específicos, como pueden ser los cambios bruscos de temperatura, la exposición al frío, incluso los cambios de presión, ¿verdad? Una simple estimulación en la piel o un cambio de vibración, algún movimiento y la exposición a luz también. Puede ser solar o incluso cualquier tipo de luz fuerte, sobre todo UV, que pueda generar algún tipo de respuesta en lo que es nuestra piel. Y pues algunas personas suelen ser más sensibles que otras y pueden presentar algún tipo de manifestación, como las vamos a ver más adelante, por separado para que se vean bien las figuras. Por ejemplo, el dermografismo, esta es más característica de todas las urticarias físicas, es la más frecuente y literalmente significa escribir en la piel, como pueden ver en la foto. Ese paciente, pues ahí se le hizo unas escrituras sobre su piel y con un simple objeto, y se le marcó, se hizo una placa erytematosa, incluso puede haber pápulas, y pues suele haber aparición de lesiones inmediatas en menos de 6 a 7 minutos y suelen permanecer hasta por 30 minutos, ¿sí? Es idiopático, el comento del evento puede ser pues desencadenado simplemente por un tipo de lesión, como les dije, con un objeto, o probablemente el paciente puede tener algún antecedente, alguna infección viral o ingesta de medicamentos y eso le genera algún tipo de facilidad que presente esas lesiones a cualquier roce o con un objeto o simplemente con marcarse, ¿no? Eso se relaciona principalmente con liberación de mastocitos y el diagnóstico se basa en pues hacer lesiones en el paciente según un objeto. Me escribe literalmente para ver si hay un tipo de respuesta y estas tienen que aparecer en menos de 6 minutos y desaparecer en 30 minutos. El dermografismo, que no es pruriginoso, normalmente no requiere ningún tipo de tratamiento, simplemente se espera que se desaparezca la lesión y cuando tiene un poquito de prurito en el paciente o suele ser muy molesto, se le da tratamiento antihistamínicos H1 para tratar el problema, pero normalmente no suelen tener algún interés importante y normalmente no requieren tratamiento, excepto que sea algún tipo de molestia para el paciente. Tenemos también lo que es la urticaria colinérgica. A ver, también es llamada urticaria generalizada por calor. Aquí se presenta normalmente cuando el paciente realiza algún tipo de ejercicio o alguna emoción fuerte que genera algún tipo de respuesta o simplemente el contacto con líquidos que tiendan a tener un poco más de aumento de calor. Algunos sistemas
no incluyen la urticaria colinérgica como meramente una urticaria física, ya que no siempre el desencadenante suele ser el medio ambiente, sino puede ser también por algo interno, ¿no? Algún mastocito que se granule o que alguna otra respuesta de fondo que genere que estos pacientes al tener el contacto con líquido o al realizar una actividad física, pues recién despierten eritema y empiezan incluso a bradicar, unos pacientes que presentan bradicardia y incluso pueden representar hasta un choque anafiláctico. Las lesiones que suelen aparecer con estos pacientes, pues bueno, como las ven en las fotos, pueden ser a veces pequeñas, unas pequeñas pápulas de menores de 1 a 3 milímetros, incluso con mucho prurito, incluso algunas pueden ser con ardor y pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Y como ya lo mencioné antes, puede tener alguna repercusión sistémica, lo cual eso ya genera un tipo más requiere un tratamiento más especial. Aquí pues todo esto tiene que ver con la elevación de la histamina, la cual por eso el tratamiento básicamente va encaminado en dar antihistamínicos, incluso hasta de segunda generación, o desensibilizar al paciente para que no tenga esa clase de respuestas, ¿no? Otro tipo de urticaria física está la leucogénica. Aquí es una condición muy rara en la etapa pediátrica, pero pues es importante mencionarla. Se desarrollan simplemente por contacto con el agua, puede o no estar fría, o sea, no importa la temperatura. Las lesiones suelen ser, como la ven en las fotos, igual una urticaria que confluye, lesiones que son bordes sabones, aparecen en menos de 20 minutos, pero pueden desaparecer hasta en 1 hora o hasta en 30 minutos y no suelen tener ninguna repercusión importante. Aquí el diagnóstico en esos pacientes se hacen con compresas con agua, independientemente de la temperatura, se aplican y pues suelen aparecer las lesiones. Y el tratamiento pues igual, si no hay ninguna repercusión no se da tratamiento o suelen también darse antihistamínicos de primera línea, ¿no? La urticaria también solar, esa también es muy poco frecuente en la etapa pediátrica, pero suele aparecer. Esas solamente aparecen en zonas expuestas al sol, incluso esas sí pueden ser un poco, hay personas que son muy sensibles, incluso pueden llegar a presentar choques anafilácticos y tener alguna repercusión sistémica. El diagnóstico pues básicamente se basa en un fototest, ¿verdad? Es prácticamente exponer al paciente a unos rayos UV para ver la respuesta. Las manifestaciones clínicas en general de todas las patologías urticarias, que independientemente si sean agudas o crónicas, pues suelen caracterizarse como la ven en la foto, ¿verdad? Se las traté de poner para que vean, aprecien cómo son las lesiones muy características, suelen ser muy delimitadas, circunscritas. Una que otra tiene palidez central. Normalmente cuando se presionan tienden a ponerse más pálidas y elevadas. Algunas tienden a confluir, ¿verdad? Formando una sola lesión. La ubicación, o sea, el área en el cuerpo realmente no es generalizado, no tiene predilección por alguna área, pero suelen ser más común en tronco, pero en realidad puede ser en cualquier parte del cuerpo. Aquí es importante recalcar que si nosotros aquí vemos algún tipo de lesión que tengan algún ardor, dolor, o ya incluso hay algún tipo de cambio de coloración o equimosis, es muy importante que se diferencie de una vasculitis urticarial, porque aquí ya la evolución es diferente y casi siempre tiene una base inmunológica como lupus o cualquier otra enfermedad autoinmune, como ejemplo esta foto que les puse de un lactante, la cual como vemos las lesiones son prácticamente purpúricas, ¿no? Son muy delimitadas, pero tienen una base quimótica. ¿Okay? Entonces este paciente realmente tiene una vasculitis urticarial, probablemente generado por una vasculitis de fondo, ¿no? Ahora el diagnóstico. El diagnóstico prácticamente se basa en una muy buena historia clínica. Puede, por ejemplo, una exploración muy detallada para ver los tipos de lesiones. Ya les comenté que realmente el tiempo de exposición, el tipo de lesión es muy similar en la crónica como en la aguda, pero bueno, podemos ver qué tipo de urticaria es, si tiene una base inmunológica o si no es no inmunológica o si es dependiente de IgE o no. Aquí, por ejemplo, hay que también preguntar si está acompañada de algún otro síntoma, si hay anafilaxia, si hay una repercusión sistémica o no.
si el paciente ya estuvo enfermo previamente, si la presentó ya anterior, si comió algo, por ejemplo, para ver o si tomó algún medicamento. Hay que interrogar muy bien si toma algún anticomicial o algo que pueda desencadenar algún tipo de respuesta. Hay una muy buena revisión por aparatos y sistemas para ver si no hay otra repercusión, ¿verdad? Que sea sistémica o el famoso angioedema, así que hay que ver muy bien lo que es la repercusión en nivel de sistemas, ¿no? Preguntar también si hay algún tipo de viaje, ¿por qué? Porque como ya les mencioné, también puede haber parásitos, virus o bacterias que puedan generar algún tipo de respuesta. Y pues bueno, diferenciar bien las lesiones, ya que no todo lo que es la roncha puede significar que sea una urticaria. Hay muchas enfermedades que pueden, como la histocitosis, como la mastocitosis, que realmente no necesariamente son una urticaria y son otras patologías totalmente diferentes, pero son muy similares en cuanto a las lesiones que presentan. Ok, aquí las guías prácticas internacionales incluye, pero recomiendan que no todos deben de tener polarización de laboratoriales, ya que pues no todo suelen ser de una resolución pues en menos de 24 horas, suelen ser esporádicas, pero si ya, por ejemplo, duran más tiempo o suelen tener ya una reacción como tipo vasculitis, ahí sí ya requieren algún tipo más de estudio, y ahí sí se recomienda tomar laboratoriales. Por eso siempre hay que hacer muy bien la historia clínica y observar muy bien las lesiones para hacer el diagnóstico diferencial. Pero realmente de entrada, no todas las urticarias requieren de algún tipo de algún análisis o algo más anexo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues están los exantemas virales, que son muy frecuentes en la edad pediátrica y casi siempre suelen confundirse con un tipo de urticaria, ¿verdad? Pero realmente no hay que saber muy bien diferenciarlos, porque realmente los exantemas virales no suelen tener mucho prurito. Las dermatitis de contacto, las solares, también hay dermatitis que son solares, por alguna sustancia oro, plástico o látex también. El prurigo por insecto y el famoso eritema multiforme, ya que hay unos pacientes que al ingerir medicamentos, sobre todo penicilinas, presentan las lesiones tan delimitadas, circulares, que suelen mucho confundirse con ese tipo de patología. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí se los representé en un esquema, cual me pareció muy práctico. Prácticamente son 5 los pasos que debemos seguir para el manejo de una urticaria. En el paso 1, pues bueno, es poner los antihistamínicos en dosis, antihistamínicos no sedantes, aclaro, en dosis pues estándar, no la que recomendable. Y cuando no hay respuesta, entonces aquí ya tienen que incluirse los antihistamínicos H1, pero que igual no sedantes, pero se puede incluir la dosis o aumentar hasta 4 veces más. Si no hay respuesta, entonces nos pasamos al paso 3, el cual incluye ya agregar un antihistamínico H1 no sedante y agregar uno de primera generación, que normalmente suelen ser muy sedantes, como clorfenamina, difenhidramina. Pero eso por eso mismo se dan por la noche. Y a ver si hay una respuesta más favorable. Si aún así el paciente no responde, entonces hay que considerar agregar pues, modificadores de leucotrienos como Montelukast o cualquier otro medicamento. Si aún así el paciente sigue presentando la clínica, pues bueno, aquí ya hay que agregar modificadores inmunes u otros tratamientos especiales. Pero sobre todo aquí lo importante es educar al paciente, identificar los factores desencadenantes para evitarlos. Yo creo que es la principal pauta, es evitar el contacto con el alergeno que causa la urticaria. Ya más adentrados en el tratamiento, pues bueno, aquí el tratamiento prácticamente va orientado a disminuir los síntomas como es el prurito, que es el que más tiende a dar lata o a incomodar a los pacientes. Estos pues vamos a ver que son muy autolimitados, pero cuando ya se extienden más del tiempo, que son más de 6 semanas o que ya pasan más de 24 horas, muchas veces es molesto sobre todo para las mamás, entonces llevan a los niños para un tratamiento para tratar de evitar el prurito o que salga más el edema, el angioedema o las lesiones que presentan en la piel. El tratamiento con antihistamínicos da también como resultado la disminución de lesiones en algunos pacientes,
y pues más que nada pues la sensación de disminución del prurito, que al final de cuentas es por lo cual, ¿verdad? Van a solicitar un tratamiento. Los antihistamínicos de segunda generación son los de primera línea. Tenemos lo que es la cetiricina, dosis inicio de 10 miligramos cada 24 horas en niños mayores de 6 años, pero se puede disminuir la dosis a 5 miligramos en niños de 2 hasta 5 años con muy buenos resultados. Incluso se maneja en niños de 6 meses hasta un año, una dosis de 2.5 miligramos cada 24. Si no hay buena respuesta, puede incluso aumentarse hasta cada dosis, si así se requiere, ¿no? La levocetiricina es muy similar a la cetiricina, solo que ese es un enantiómero, ¿sí? Pero pues en una dosis se requiere una dosis mínima o la mitad y puede tener el efecto más potente. La dosis suele ser de 5 miligramos al día en menores de 12 años. Ya de 11 años, de 6 a 11 años, la dosis suele ser de 2.5 cada 24 horas por las noches. Aquí es importante recalcar, se los puse en rojo, que si no hay respuesta a la cetiricina, o si el paciente tuvo cetiricina y no hubo buena respuesta, no tiene caso darle al levo, porque al final de cuentas es el mismo medicamento, solo que es un enantiómero, pero suelen tener el mismo efecto. ¿Okay? Entonces no tiene caso, mejor buscar otra alternativa. La loratadina, como es la que más común y la que más usamos, es un antihistamínico que es muy noble, es el H1, es selectivo para con una acción prolongada. No se recomienda dar en menores de 2 años, sin embargo, la dosis en niños mayores de 6 años suele ser de 10 miligramos cada 24, incluso se puede aumentar hasta cada 12 según la respuesta. Y de 2 a 5 años suele dar 5 miligramos cada 24. Y también tenemos su análogo, que es la desloratadina, que esa suele darse en dosis de hasta 5 miligramos cada 24 o aumentarse hasta cada 12 si es necesario. En niños de 6 a 11 años, la dosis es de 2.5 miligramos una vez al día. Y de 1 a 5 años, la dosis baja, ¿verdad? Una dosis menor está de 1 miligramo una vez al día. ¿Sí? Se aprueba una dosis incluso para menores de 6 meses hasta un año, de 1 miligramo cada 12 horas. Incluso manejaba la biografía, que hasta puede manejarse hasta cada 12 horas, 1 miligramo en esta edad. ¿Ok? Tenemos también la fexofenadina. Esta es mínimamente sedante, no es muy fácil adquirirla, pero tiene muy buenos resultados. La dosis es para niños mayores de 12 años, de 180 miligramos cada 24. La dosis para de 2 a 12 años es de 30 miligramos cada 12. Y para niños más pequeños, de 6 hasta 2 años, suele ser de 15 cada 12 horas. Con muy buenos resultados también. Y pues bueno, aquí los antihistamínicos de primera generación suelen ser muy lipofílicos, cruzan la barrera hematocefálica, por eso tienen ese efecto de sedante y son muy anticolinérgicos. Aquí los principales que utilizamos, o los más importantes, son la difenhidramina, la clorfenamina y la droxicilina, pero la que más usamos suele ser la clorfenamina y la difenhidramina, que yo creo que son las que más empleamos. La difenhidramina, pues una dosis pediátrica va de 0.5 hasta 1.25 miligramos kilogramo, hasta 50 máximo. Puede ser IV o intramuscular, de cada 6 horas según sea necesario. La hidroxicina, pues bueno, la dosis pediátrica es de 0.5 a 1 miligramo, máxima también de 50, pero aquí la única es aplicaciones intramuscular, ya que su administración no es intravenosa. No existe esa presentación, por lo menos no es factible. Los glucocorticoides, bueno, aquí es un poquito controvertido, ya que hay unas mamografías que no lo recomiendan, pero la actualización del 2017 nos habló de que si el paciente tiene varias recaídas o es un difícil manejo o tiene mucho prurito o es un poco más se presenta la urticaria más con angioedema, entonces aquí sí recomiendan agregar un ciclo corto de esteroides, normalmente es una semana hasta 5 días a una dosis mínima para ayudar a los antihistamínicos a realizar su función y así disminuir la degranulación de los mastocitos y así favorecer más la supresión de la histamina. Ahora, otro tratamiento alternativo, más que nada para la urticaria ya crónica,
que sería el paso 5 del tratamiento que les hablé en un principio. Está aprobado por la FDA, entró en el 2014, la omalizumab. Ese es un, anticuerpo monoclonal, lo cual ha sido un muy buen resultado y normalmente lo utilizamos por lo general 4 veces dosis estándar y suele tener muy buenos resultados. Bueno, conclusiones. Pues bueno, más que nada aquí es la educación al paciente y es muy importante explicarles que las lesiones no van a desaparecer inmediatamente, suelen persistir, hay que recordar que pueden durar hasta 6 semanas, entonces es necesario explicarles que no es necesario, ¿verdad?, estar preocupados o pensando que no está funcionando el medicamento. Hay que darles tiempo y explicarles muy bien el curso que va a tener. Los pacientes con síntomas ya difíciles, es decir, que ya son muy difíciles de controlar, que ya presentan algún tipo de urticaria vascular, que presentan lesiones diferentes o que ya se expandió más de las 6 semanas, yo creo que es necesario o se recomienda ya mandarlo con un dermatólogo o con un inmunólogo pediatra para la revisión de sus lesiones, para tratar de buscar alguna patología de base o que sea otro tipo de patología la que esté generando esas lesiones. No sé si les haya parecido bien esta plática, alguna duda. Aquí vamos a estar para aclararlas. Pueden escribirnos en Facebook. Y bueno, espero que les haya agradado la plática. Les agradezco mucho su atención y les deseo muy buena tarde o muy buen día.